Apreciado oyente, es una gran bendición, un privilegio para este servidor utilizar este medio para llegar a ustedes y brindarles palabras de ánimo y esperanza a través de esta lección de escuela sabática. Propongámonos conocer a Cristo Jesús, aquel que fue crucificado para pagar nuestro rescate, nuestra salvación. Oremos. Nuestro Padre, Santo, Santo, Santo es tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por darnos a conocer tu luz admirable. Ahora que vamos a empezar con el repaso de la lección, suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe. Nuestra súplica es en nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. La lección número 9 tiene como título Jesús, el sacrificio perfecto. Y el domingo tiene como título ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Y vamos a leer Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En Génesis capítulo 15 nos presenta el relato del pacto o contrato que Dios hizo con Abraham. En este contrato, Abraham sería bendecido de una manera muy especial, con una descendencia y un territorio. Era un contrato todo a favor de Abraham. Él debía solo tener fe y obedecer. En este contrato que Dios hace con Abraham, Dios es el que firma y el que garantiza de una manera muy especial. Génesis 15:9 dice: Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y el verso 10: Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una de otra, mas no partió las aves. El pacto que hace Dios con Abraham fue de acuerdo a las costumbres de esa época. Abraham sabía lo que tenía que hacer con los animales. Debía cortarlos por la mitad y ponerles frente a frente en el suelo. Luego, ambos debían de caminar juntos entre las mitades de los animales, repitiendo los términos del pacto. Eso era la manera como se firmaba un pacto. Si alguien no cumplía con el pacto, entonces Dios debía de intervenir para juzgar. Jeremías 34 dice: Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando en medio de ellas. El mensaje simbólico en este pacto es bastante serio, por lo que se selló con sangre, y cualquiera que quebrantara el pacto sufriría al igual que los animales. En este pacto, Dios pone a prueba la paciencia de Abraham. Dios no viene inmediatamente para firmar el pacto, y Abraham tuvo que esperar y luchar con los buitres, según Génesis 15:11. Génesis 15:12 dice que: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. En estas circunstancias, Abraham tuvo una visión. Dios le reveló el futuro de su descendencia. Después de conocer el futuro de su descendencia, Abraham pudo haber decidido no aceptar el pacto. Eso fue una decisión difícil y complicada para Abraham. Pero había esperanza, porque Dios dijo a Abraham que castigaría a la nación opresora. Finalmente, Dios firma el pacto de una manera muy especial. Génesis 15:17 dice:
Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Dios se presenta caminando entre los animales en forma de un horno humeando y una antorcha de fuego. El horno humeando, el humo específicamente o la nube, nos hace recordar la presencia de Dios. La columna de nube que acompañó a Israel en el desierto. El humo sobre el monte Sinaí cuando Dios entregó los 10 mandamientos. La nube representa la gloria de Dios. Primera de Reyes 8:10 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Verso 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Luego tenemos el símbolo de la antorcha de fuego. La antorcha de fuego como la columna de fuego que acompañó a Israel en el desierto, o la zarza ardiente, que la experiencia que tuvo Moisés, y luego el fuego del cielo que consumió los sacrificios a Dios. Solo Dios firmó este pacto con Abraham. Por lo que Abraham solamente debía de obedecer. Su descendencia debía de obedecer, aceptar y obedecer este pacto. Génesis 15:18 dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Recordemos que en este pacto fue Dios el único que caminó entre los trozos de animales. Dios fue el único que firmó el pacto. Fue un pacto unilateral, por lo que este pacto divino se convierte en una promesa segura. Dios cumplirá, porque Dios es fiel. Por lo que cualquier incumplimiento, Dios pagaría las consecuencias. Abraham no firmó el pacto, no tenía nada para garantizar, solamente Dios firmó. Israel, que debía de obedecer, ser fiel a Dios, hizo todo lo contrario, fue infiel y desobediente y rebelde, por lo que rompió con el pacto. Entonces, Dios se hace cargo, se hace responsable de la ofensa de este pueblo rebelde. Por lo que alguien debería de pagar las consecuencias, las promesas incumplidas. Solo Dios firmó y Él es el único responsable. Este pacto entonces involucraba el sacrificio o derramamiento de animales. Dios no castiga a la nación de Israel. Dios no castiga a la descendencia de Israel con la destrucción total. Dios no nos castiga con la destrucción total, por lo que Él provee un sustituto para nosotros. El transgresor que debía de pagar las consecuencias, el que debía de sufrir las consecuencias, porque el pacto exigía que se derramara sangre, por lo que Cristo Jesús se ofrece como nuestro sustituto, para que en Él nosotros podamos tener perdón por nuestras transgresiones. Mateo 27:38 nos dice lo siguiente, que Jesús fue crucificado en medio de 2 ladrones. Este acontecimiento nos hace recordar el pacto que Dios hace con Abraham. Dios caminó entre 2 pedazos de animales. El Señor Jesús murió entre 2 personas, garantizando con su muerte nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Hebreos 9:15, por lo tanto, dice que así que, por eso, Cristo Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de nuestras transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Cristo Jesús murió en nuestro lugar y entonces nosotros podemos recibir la herencia eterna. El día lunes el título dice diversos tipos de sacrificios. La mayoría de comentaristas dividen a las ofrendas en dos grupos: las ofrendas voluntarias y las ofrendas obligatorias. Entre las ofrendas voluntarias tenemos las ofrendas para holocausto, ofrendas de cereal y ofrendas de paz. Y las ofrendas obligatorias son aquellas ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa. Las ofrendas voluntarias eran ofrendas hechas de un corazón agradecido. Estas ofrendas eran de una libre entrega voluntario. No tenían relación con el pecado. Eran ofrendas presentadas como un acto voluntario de adoración y para expresar un compromiso de lealtad con Dios. Eran ofrendas de olor grato para Jehová. Entre las ofrendas encontramos entonces la primera ofrenda para holocausto, también llamada ofrenda encendida. Requería que todo el animal se consumiera en el altar, según Levítico 1, como una demostración de la entrega total de Jesús. Podía ser un becerro, y el becerro representaba la infatigable labor y servicio de Cristo Jesús. Podía ser una oveja, que representaba la humildad y la sumisión de Cristo Jesús. Podía ser un ave, que significaba la vida pacífica que tuvo Cristo Jesús. La ofrenda del cereal era una ofrenda de gratitud a Dios por la provisión del sustento para su pueblo. La ofrenda estaba dividida, parte para Dios y para el sacerdote. Eran ofrendas de harina sin levadura. La harina representaba las obras de sinceridad y obras de verdad. Eran ofrendas de aceite que representaba el Espíritu Santo. El incienso representaba las oraciones de los santos. Y luego la ofrenda de sal, que eran las obras duraderas. En tercer lugar tenemos las ofrendas de paz o de comunión. Implicaba una comida comunitaria con amigos y familiares para celebrar la prosperidad y el bienestar provistos por Dios. Según Levítico 3, una porción era para Dios, otra para el representante de Aarón y otra lo que la persona utilizaba para compartir con la familia. Se ofrecía un becerro, una oveja o torta de harina sin levadura. Luego tenemos las ofrendas obligatorias. Eran completamente diferentes a las tres primeras. Eran para pedir perdón a Dios por los pecados y limpiar de toda contaminación. Tenemos entonces la ofrenda por el pecado o de purificación. Ofrecía esta ofrenda para expiar los pecados, según Levítico 4, considerado como olor no grato para Dios, por lo cual era quemado fuera del campamento, lejos del campamento. Dios el Padre se alejó de su Hijo y Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Mateo 27:33 dice que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, y el verso 46, el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque esta ofrenda representaba a Cristo muriendo en la cruz, cargando todos nuestros pecados. Cristo Jesús que cargó todas nuestras maldades sobre Él, de tal manera que Dios el Padre se alejó de su Hijo. Tenemos la ofrenda por la culpa o de reparación, según Levítico 5. Una ofrenda por una falta cometida en contra de otra persona, considerada como olor no grato para Dios porque era una ofensa directa a Dios y requería la restitución de la ofrenda, de la ofensa.
Todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban al perfecto sacrificio de Jesús. Todos los sacrificios eran sombra de lo que había de venir. La muerte de Jesús abrió el lugar santísimo y ahora todos podemos entrar libremente a la presencia de Dios para ofrecer nuestro sacrificio de alabanza. Según Hebreos 13:15, por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. El día martes el título es El sacrificio perfecto de Jesús. Hebreos 7:27 dice que Jesús, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Las características de los sacerdotes levitas era que debían de ser muchos, porque eran humanos y humanos sujetos a la muerte. Además, estos sacerdotes levitas debían ofrecer sacrificios por ellos mismos en primer lugar y luego por los pecados del pueblo. Pero, a diferencia de ellos, nosotros tenemos el gran sumo sacerdote Cristo Jesús. Y Hebreos 7:24 dice que Jesús vive para siempre, nunca dejará de ser sacerdote. Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarnos cuando se presente ante Dios. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo Jesús es perfecto, porque Él es Dios y su sacrificio nos brinda perdón eterno, perfecto y una salvación también eterna. Hebreos 10:2 dice lo siguiente: si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios, no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Verso 3: cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con sangre de toros y chivos. La ley ritual no tenía poder para santificar al pecador, solo les hacía recordar que eran pecadores. Pero el sacrificio de Cristo Jesús es perfecto y eficaz. Hebreos 9:14 dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. También el sacrificio de Cristo Jesús nos ofrece santificación. Somos apartados para un servicio especial. El sacrificio de Cristo Jesús nos limpia y nos consagra para que podamos acercarnos a Dios con confianza. Finalmente, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús sustenta nuestra vida espiritual y nos ofrece un ejemplo para observar y seguir. Por lo tanto, Hebreo nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente fijarnos en los eventos de la cruz, y debemos de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. El día miércoles el título es La cruz y el costo del perdón. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Todos nosotros ofendemos a Dios con nuestros pecados. Todos hemos quebrantado las leyes de Dios Todopoderoso y Santo. Por lo que las consecuencias de nuestra ofensa a Dios
es la muerte eterna, la separación eterna. El Cordero sin defecto, sin mancha, que sacrificaba el pecador, representaba a Cristo. Jesús en esta tierra tuvo una vida perfecta, obediente, sin pecado, y fue humano, semejante a nosotros, pero sin mancha. Y es el Cordero que quita el pecado del mundo. El amor de Dios, amor que no podemos comprender. Por el gran amor de Cristo Jesús que tiene hacia nosotros, Dios mismo vino a esta tierra, tomó nuestra naturaleza, sufrió, murió en una cruz para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Él pagó nuestra deuda con su propia vida. Filipenses 2:6 dice, el cual, refiriéndose a Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos 9:22 dice que la ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no son perdonados. Verso 24 dice, porque Cristo no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, que solo es copia del verdadero, sino al cielo, y está presente allí, delante de Dios, para pedir a nuestro favor. La hermana Helen White, en el libro Exaltada a Jesús, dice lo siguiente: Cristo es nuestro sacrificio, nuestro sustituto, nuestra garantía, nuestro intercesor divino. Él fue hecho por nosotros justificación, santificación y redención. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender todos al pie de la cruz la lección de penitencia y fe. Cristo sufrió la humillación para salvarnos de la desgracia eterna. Consistió en que sobre Él recayesen el desprecio, las burlas y los ultrajes, a fin de protegernos. Fue nuestra transgresión lo que reunió en derredor de su alma divina el velo de las tinieblas y le arrancó su clamor, como de quien fuese herido y abandonado de Dios. Llevó nuestros pesares, fue afligido por nuestros pecados, se hizo ofrenda por el pecado a fin de que pudiésemos ser justificados delante de Dios por su medio. Todo lo noble y generoso que hay en el hombre respondería a la contemplación de Cristo en la cruz. Y Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para siempre para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mi apreciado hermano, el costo de nuestra salvación fue tremenda, fue grande. Dios mismo vino a esta tierra a morir por nosotros, a pagar la culpa, nuestra culpa. Y ahora nuestro sumo sacerdote está intercediendo. Él entiende nuestras debilidades, nuestras aflicciones. Él nos comprende y está listo a perdonarnos. Pero pronto, Cristo Jesús se pondrá las vestiduras de rey y vendrá por su pueblo. Vendrá a pagar a cada uno según sus obras. El día jueves el título es
el juicio y el carácter de Dios. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la cruz de Cristo, el pecador encuentra el perdón de pecados y Jesús restablece una comunión con él. Los artefactos del primer compartimento del santuario, como por ejemplo la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos y el altar del incienso. Esos muebles simbolizan nuestra relación con nuestro Salvador. Somos sostenidos por el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Somos guiados por la luz del Espíritu Santo. Y nuestras oraciones, las oraciones de una persona transformada, perdonada, las oraciones de esta persona suben al Padre como un olor grato. Por la muerte de Cristo somos perdonados y justificados, y Cristo, Jesús, realiza ahora una obra especial en el segundo compartimento del lugar santo del templo. Hebreos 9 dice, 9:11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Cristo está realizando un juicio, el juicio investigador. Cuando termine, regresará por su pueblo. Este juicio empieza con el pueblo de Dios, empieza con su pueblo. Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a todo aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este juicio los libros serán abiertos. Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros, según sus obras. El propósito del juicio investigador es mostrar la justicia de Dios al perdonar a su pueblo. En este juicio los registros de su vida estarán abiertos para que los vean el universo. Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de cada creyente. Elena G. de White escribió lo siguiente: el hombre no puede por sí mismo hacer frente a las acusaciones, a nuestros pecados. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de su alma. Intercede por su causa y convence a su acusador con poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros,
Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. A manera de conclusión, vamos a leer lo que escribió la hermana G. de White en el libro Reflejemos a Jesús. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran conflicto, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El acto de Cristo de morir para la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio, o perfectos e inmutables. El cielo notó las afrentas y burlas que Cristo Jesús recibía, y supo que todo era instigado por Satanás. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas, medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en la cruz que en su expirante agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos, a través del cielo. Satanás había revelado su verdadero carácter. El mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre es para todos los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable, que Dios es justo, misericordioso y abnegado, y que la justicia y la misericordia más infinitas se entrelazan en la administración de su gobierno. Mi apreciado hermano, qué lección tan hermosa. Aprender, saber del gran amor que Dios tiene por nosotros. Tratar de entender ese amor infinito. Quiera Dios que hemos podido entender y captar, tratar de entender ese amor infinito. No desperdiciemos esta oportunidad de entregar nuestra vida, de rendir nuestra vida a Cristo Jesús, a Dios mismo, aquel que murió en la cruz para que nosotros, para que tú y yo tengamos la oportunidad de una vida eterna ante Él. Mi apreciado hermano, Jehová
te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tu amigo y servidor Joel se despide hasta otra oportunidad. Bendiciones.